Mi nombre es Lilibet Gutiérrez y es para mí un placer acompañarles para compartir algunos conceptos y elementos alrededor de lo que es la psicología jurídica. Primero quisiera compartir con ustedes que soy venezolana, tengo 36 años, hace 7 años aproximadamente vivo en Colombia y luego de 7 años de graduarme de contador público decidí estudiar psicología, por lo que me llena de muchísima satisfacción poder decir que estoy en la última etapa académica de cumplir un sueño de una carrera que me apasiona y que siento le puede brindar un gran apoyo y una gran respuesta a todas las necesidades que hay hoy en día. Quisiera compartir con ustedes la expectativa que tengo con respecto a la cátedra. Inicialmente la asociaba mucho con lo que tenía que ver con criminología, con el perfil de los victimarios, con todo lo que tenía que ver sobre todo con el área criminal. Sin embargo, al ahondar un poco más a través de esta investigación, me voy dando cuenta de la amplitud que tiene esta cátedra y lo importante que es también para los diferentes campos de aplicación en donde se puede llegar a desarrollar. También quiero compartir con ustedes el posible título de investigación para lo que será este trimestre. Síntomas del trastorno de la personalidad narcisista en agresores de casos de violencia de género en Medellín, Colombia. Ahora bien, adentrándonos un poco más a la definición de lo que es la psicología jurídica, vale la pena mencionar que durante mucho tiempo se vio como un sinónimo de lo que es la psicología forense, la psicología legal, inclusive de la psicología criminalística. Sin embargo, también es necesario hacer precisión con respecto a su concepto. Las primeras definiciones de lo que es la psicología jurídica nacen en España y hacia el año 1932 Mira y López la planteaban como una rama de la psicología que aplicaba para mejorar lo que era el ejercicio del derecho como tal. También Clemente habla de la definición de la psicología jurídica desde el estudio de las personas y grupos en cuanto tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto a los grupos sociales se desenvuelven en ellos. Ya mirando hacia Latinoamérica y Centroamérica, podemos ver también la definición que nos regala Beltrán y Vargas en el año 93, específicamente en Colombia, en donde decía que es la encargada de los problemas relacionados con el comportamiento humano y surgen en el sistema jurídico legal. Y finalmente en México, García Lacalle y Pérez Márquez, en el 2006, la definen como el estudio, la investigación y el análisis del comportamiento humano en relación con el derecho y la justicia. Cuando hablamos de la aplicación de la psicología jurídica en tribunales, tenemos que ir desglosando de acuerdo al derecho en el que se vaya aplicando. En los tribunales, cuando hablamos de psicología jurídica y el menor, hablamos de evaluación, de explicación y tratamiento de aquellos menores que hayan podido cometer algún delito. Cuando hablamos de la psicología jurídica en el derecho de la familia, hablamos también de lo que es la asesoría, acompañamiento, inclusive intervención en los procesos de separación, de divorcio, de nulidad, de adopción y diferentes situaciones que puedan vivir desde lo que es regulado en el derecho familiar. Ahora, cuando nos referimos a lo que es la psicología jurídica en el derecho civil, hablamos de asesoramiento y peritaje de contratos, testamentos tutelares, cambios de sexo y otras actividades marcadas en el derecho civil como tal. Psicología jurídica en lo que es el derecho laboral y contencioso administrativo va a dar o brindar asesorías respecto a las secuelas psicológicas que puedan quedar de algún accidente laboral y de todo lo que son riesgos en el trabajo. Y cuando hablamos de lo que es la psicología jurídica respecto al derecho penal, hablamos de lo que es la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de personas que están en procesos penales y también de lo que significaría la evaluación de los jueces, los jurados y también lo que sería la evaluación de los testimonios tanto de las víctimas como de los testigos. También en el contexto penitenciario hablamos de la asesoría, la intervención y el tratamiento de personas que están privadas de libertad por haber cometido algún delito. Asimismo, en el contexto judicial hablamos de que el psicólogo jurídico como tal tiene la posibilidad
de evaluar lo que serían las declaraciones y testimonios de los actores jurídicos como tal, así como la evaluación y en la toma de decisiones del jurado y elección de jueces. Cuando hablamos del contexto policial y de Fuerzas Armadas, tiene que ver con la selección y formación de los funcionarios policiales y de Fuerzas Armadas. Al hablar del ámbito militar, nos referimos a el peritaje que se tiene con respecto a los militares. Cuando hablamos del contexto victimológico, hablamos de el acompañamiento y la intervención, la atención para las personas que han sido víctimas y también lo que significaría la prevención de procesos de victimización. Y finalmente, cuando hablamos de la mediación, nos referimos a el acompañamiento que pueden hacer para la resolución de conflictos de manera pacífica. Es interesante poder hacer un paralelismo entre la psicología jurídica y las teorías de la personalidad, ya que siendo el objeto fundamental de la psicología jurídica estudiar el comportamiento, evaluar y analizar el comportamiento de los actores jurídicos, hay que tener en cuenta cuáles serían esas bases científicas y ese conocimiento ya estructurado a partir del cual el psicólogo jurídico puede llegar a establecer sus conclusiones. Es por esto que nos damos cuenta que existen diferentes teorías de la personalidad de acuerdo a las diferentes corrientes que existen, psicoanálisis, humanismo, conductismo, entre otras. Uno de los referentes de las teorías de la personalidad desde el psicoanálisis, obviamente, es el padre del psicoanálisis Freud, y en donde se establece que la personalidad está conformada por tres dimensiones, el yo, super yo, siendo super yo quien regula la parte normativa, si se quiere. También está la teoría fenomenológica de Carl Rogers, que habla de la simbolización propia, en donde el individuo a partir de lo que vive y experimenta, entonces es capaz de procesar y ya tener una conducta determinada como respuesta. La teoría de la personalidad de Alport, que habla de rasgos como identidad, percepción, corporalidad, intereses, autoestima, racionalidad, intencionalidad, y la teoría de la personalidad de Castel, que habla de la tendencia a reaccionar de una determinada manera frente a un estímulo y habla de unos conjuntos de rasgos que pueden ser temperamentales, dinámicos o actitudinales y que ha dado como consecuencia uno de los instrumentos psicométricos más utilizados eh, para todos los procesos que tiene que ver con el 16PF, en donde se muestran 16 dimensiones de la personalidad, dando una mirada bien amplia al comportamiento del individuo. Y por último, la teoría del Big Five de Costa y Macrao, que habla de rasgos como el neurotismo, la extraversión, la cordialidad, el toma de conciencia, la motivación, el control y la organización como tal. Muchas gracias.